hablar de artritis reumatoide, ¿verdad? Sí. Sí. La artritis reumatoide es de las enfermedades reumáticas autoinmunes más frecuentes. Vimos la más frecuente, que es osteoartrosis. Ahorita les voy a mencionar que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la cual está activado tanto el proceso inflamatorio crónico como la inmunidad específica. A ver, espérenme. Ok. Entonces, les decía que es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica. Logramos detectarla así, etapa muy, muy temprana, alrededor de menos de 2 años. Porque cuando ya vemos inflamación y dolor, quiere decir que el proceso inflamatorio se ha perpetuado y el daño está en la microvasculatura, alrededor de la membrana sinovial. Así es como se ha encontrado. ¿Y qué es lo que encontramos? Al haber una inflamación persistente en la membrana sinovial, pues encontramos sinovitis. No podemos decir que tenemos artritis reumatoide si no hay sinovitis, si no hay inflamación, a diferencia de la osteoartrosis, en la cual tocamos las articulaciones y están frías, no están calientes. A veces necesitamos que el curso de la sinovitis, como manifestación clínica, sea de más de 6 semanas, pero acuérdense que todo este proceso ya tuvo 2 años antes, más o menos, ¿ok? Entonces, a lo largo de la evolución de la patología, vemos inicialmente inflamación, esto nos ocasiona dolor. Si va evolucionando, tenemos erosiones y finalmente vamos a tener deformidad. Cuando tenemos erosiones, vemos una radiografía de manos o donde esté el daño, en la cual vamos a encontrar destrucción de la articulación y la deformidad nos va a ocasionar discapacidad. Bueno, ¿a quién le da artritis reumatoide? Tiene una distribución mundial, distribución en sexo y distribución en cualquier grupo étnico. La mayor prevalencia es en mujeres. Hay quien dice que es un radio, una relación de 4 mujeres por un hombre, pero hay otros en promedio, dicen que de cada 3 mujeres que están afectadas, hay un hombre que está afectado. Y tiene una prevalencia de 20 a 40 por 100,000 habitantes. Aquí vemos que la distribución, inclusive lo podemos tener en niños o recién nacidos. Esto le llamaríamos artritis inflamatoria juvenil. Generalmente tiene una predisposición genética. Pero el grueso es entre la tercera, y la cuarta década y la quinta década de la vida, de la tercera a la quinta década de la vida. O sea, entre los 40 y 60 años de edad. ¿Sí? Pero la podemos tener en cualquier edad. Aquí les quería presentar que he trabajado con un grupo que se llama GLADERPO, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Enfermedades Reumáticas en Poblaciones. También el Grupo GEMA, que es un grupo de estudio de enfermedades musculoesqueléticas y articulares. Este estudio se hizo del Grupo GEMA, en el cual, miren, ahí estoy yo, ya vieron. He tenido la fortuna de incidir en el análisis de la prevalencia de enfermedades reumáticas. Uno de ellos es este se publicó en el 2014, en el cual asociaron la prevalencia de
la artritis reumatoide, que tiene que ver con el contexto regional y cultural. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis en 5 regiones de México: Monterrey, Chihuahua, San Luis Potosí, Yucatán y México. Y en ellos tuvimos diferentes prevalencias. Sí les había mencionado que la mayor prevalencia fue en Yucatán, la segunda fue en Chihuahua, después ya le siguieron los demás, y encontramos que era tanto en mestizos, la población mexicana que analizada fueron mestizos, como en grupos étnicos, o sea, en indígenas. Ahorita les voy a decir cuáles analizamos. Y sí hubo una diferencia importante. A nivel mundial se dice que la artritis reumatoide tiene una frecuencia de 1%, mientras que en Yucatán lo encontraron arriba de 2%. En Chihuahua lo encontramos en 1.3%. De todas maneras, esto es más alto con respecto a otras partes del mundo. Aquí les menciono este artículo que también fue en el, publicado en la revista Reumatología, y hubo aquí una adaptación y validación de un cuestionario, o sea, es un instrumento de medición que se llama COPCOR. ¿Por qué se llama COPCOR? Porque es un programa para control de enfermedades reumáticas orientadas a comunidades. Se hizo del grupo que les mencionaba, GLADERPO, en el cual estuvimos Argentina, Brasil, Guatemala y México. De México contribuimos con 5 grupos étnicos, que fueron los mayas, los mixtecas, los zapotecas, fueron 4, perdón, y los rarámuris. Rarámuris acá del norte de México. Y también encontramos algo muy interesante, que la artritis reumatoide efectivamente era más frecuente en Yucatán, seguido aquí de Argentina y de Brasil. Y después fue Chihuahua. Los rarámuris fueron los que analizamos. Este es otro estudio que hicimos. Y todo esto, ustedes dicen, pues es algo sencillo. No es algo sencillo analizar poblaciones cerradas. Y sobre todo, porque es importante, pues porque aquí la epidemiología ahora sí la tenemos realmente en México, o sea, saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, miren, por ejemplo, en Estados Unidos, en mestizos, había una prevalencia de 0.3 a 1.5, mientras que en nativos americanos, llámese las poblaciones que les estoy diciendo, en promedio fue un 5%, o sea, es demasiado. En México, en mestizos, lo mencionan en promedio 1%, pero el promedio de lo que nosotros analizamos era 1.6%. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos hablando? Que en México hay alrededor de 1,5 millones de pacientes con artritis reumatoide. Esto es muy alto. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? La artritis reumatoide temprana, hay un daño en la microvasculatura y posteriormente en la membrana sinovial. Aquí vemos la sinovitis, en la cual hay una hipertrofia de la membrana sinovial con una hiperplasia. ¿Qué quiere decir? La membrana sinovial normalmente, sinoviocitos, tiene 1 o 2 capas, pero cuando empezamos a tener este proceso inflamatorio, empezamos a tener mayor número de sinoviocitos. Esos sinoviocitos
van a estar liberando ciertas citocinas al líquido sinovial. Aquí vemos una representación esquemática en la cual hay formación de capilares, o sea, hay neovasculatura por el proceso crónico hipertrófico e inflamatorio. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel celular? A nivel celular se van a estar activando células plasmáticas. Las células plasmáticas van a ser las veces de células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígeno, como lo vimos en lo que vimos a grosso modo del doctor Pepe Moreno, que nos hablaba de la actividad, ¿verdad? Humoral y celular. Bueno, entonces aquí tenemos también la representación esquemática de la angiogénesis erosiva y al haber esta angiogénesis se hipertrofia y nos va a dar lo que se llama PANUS. El PANUS es cuando ya está muy hipertrofiada la membrana sinovial y posteriormente se activan los osteoclastos, se inhiben los osteoblastos y hay destrucción de hueso. Bueno, aquí tenemos una fotografía de una membrana sinovial normal en la cual les digo que los sinoviocitos están dispuestos de manera horizontal, una capa si acaso, a veces dos capitas de sinoviocitos, mientras que una sinovial reumatoidea, vean cómo tiene hipertrofiada la membrana sinovial, hay mayor número de sinoviocitos, están dispuestos muy irregular, a veces hasta en forma horizontal, y a esto es a lo que le llamamos PANUS. Ya después de este proceso hay destrucción de este PANUS y se erosiona el hueso. Aquí tenemos una representación de qué es lo que estamos hablando, de la inmunidad innata y la inmunidad nata, que eso lo vimos con el doctor Pepe Moreno, ¿se acuerdan? Que nos habló un poquito de inmunología para ver lo de las vacunas. Bueno, entonces estas células presentadoras de antígeno expresan en su membrana celular el complejo mayor de histocompatibilidad junto con el antígeno que lo está activando. A su vez, expresa otras moléculas de adhesión para unirse al linfocito T, pero por lo general la mayor unión es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, aunque también el CTLA24, a se une a su receptor, que es el CD28. Esto es importante porque el tratamiento va dirigido ya en etapas que todavía no está bien aceptado, inhibir el CD28, o sea, el receptor de las células T. A su vez, en el momento en el que se activa esta célula presentadora de antígeno, llámese sinoviocito, célula endotelial, células, lo que ustedes quieran, que esté actuando como célula presentadora de antígeno. Aquí nos está mencionando que es activada por un microorganismo. En las enfermedades autoinmunes no sabemos exactamente qué es lo que las activa, entonces vamos a llamarle un antígeno. Aunque últimamente ya se ha analizado mucho esto y se ve que hay ciertas secuencias de aminoácidos de microorganismos, por ejemplo la Klebsiella, hay otras secuencias de aminoácidos de Epstein-Barr, o sea, algún virus, que son muy parecidos a la secuencia de aminoácidos de la región hipervariable por donde expresa el antígeno, que son muy parecidos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y que es lo que lo activa. Es una teoría, pero ya está como más analizado esto. Por eso se equivoca nuestro sistema inmune y daña nuestros tejidos. Entonces, se une al receptor de células T, que es el RCT, y a su vez desde aquí estamos liberando citocinas proinflamatorias, si se acuerdan, ¿verdad? Que eso lo mencionamos.
Desde este momento se van a estar liberando interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, interleucina 6, 8, hay muchas más. Y las inhibitorias casi no se van a liberar. Los tratamientos actuales van dirigidos actualmente contra factor de necrosis tumoral alfa, contra interleucina 1, contra interleucina 6, contra CD20, que ahorita lo vamos a ver. Nomás que se acuerden, ¿sí? Bueno, también aquí tenemos esta representación esquemática de cómo estas citocinas nos están dañando, están activando los osteoclastos, aumentan la diapédesis de los fibroblastos y todo esto nos va a ocasionar el daño que vamos a ver ya después de cierto tiempo de iniciado este proceso. Bueno, aquí tenemos una mano en la cual vemos una sinovitis muy, muy importante. ¿En qué articulaciones? Metacarpofalángicas. No, no es cierto, interfalángicas. ¿Interfalángicas de qué? Del segundo dedo, del tercer dedo. Tercer dedo. Aquí no se ve muy bien, pero el quinto dedo también trae una sinovitis. Esto seguramente ya lleva mucho tiempo, pero se fijan cómo se ve un edema que le llaman edema en uso. Si ustedes le piden a la paciente que flexione la mano, van a ver que no alcanza a hacer la prensión. En este momento, clínicamente, la paciente les puede decir que se le caen las cosas de las manos, que no puede abrir un refresco, un frasco, que batalla para peinarse porque no tiene esa fuerza de prensión por la inflamación tan importante que tiene. ¿Sí? Es un edema en uso, así se le llama. Esto es a lo que no queremos llegar. Afortunadamente, en la actualidad, la mayoría nos llegan como la fotografía anterior. Antes sí nos llegaban así hasta esta parte. Bueno, les voy a decir qué es lo que vamos a ver. Estamos viendo una sinovitis crónica aquí sí de metacarpofalángicas, de todas, de la mano derecha. En la mano izquierda, sí, ¿verdad? Sí. En la mano izquierda, en las metacarpofalángicas vemos en la primera y estas pues ya no las vemos. Hay, no sé si haya inflamación aguda, pero se nota que ha habido daño crónico. En el carpo, seguramente si ustedes le piden que haga flexión, no lo va a tener completo. Va a llegar hasta cierto grado. Si acaso, no creo que ni 30 grados. Entonces aquí tenemos una sinovitis crónica de carpo. También aquí en la izquierda. Vamos a tener desviación de todos los dedos. ¿Cómo se llama esta desviación? ¿Hacia dónde está? ¿Hacia el cúbito o hacia el radio? ¿Cubital? Hacia el cúbito. Hacia el cúbito lateral. Sí, o sea, se le llama desviación cubital. Seguramente hay luxación de estos dedos, pero mínimo podemos decir con subluxación. Y luego, se fijan los músculos interóseos que no existen. Entonces se dice que tiene una atrofia de interóseos. Tiene la apófisis estiloides, se ve que está aumentada de tamaño. Aquí esta desviación del primer dedo se llama deformidad de Boutonier. Es una palabra francesa.
que es como deformidad en botón, o sea, lo mencionaban como los sastres que constantemente estaban cosiendo. Entonces tenían una deformidad en boutonniere. ¿Sí? Entonces, esto ya es un estadio radiográfico seguramente grado 4. ¿Por qué? Está pegado esto. Está pegado los carpos, las metacarpofalángicas con atrofia. Entonces, esto seguramente ya lleva 15 años de evolución. Esta fotografía nos enseña en interfalángicas proximales. ¿A quién le tocaba preparar la clase de artritis reumatoide? Al equipo 5, o sea, mi equipo. A tu equipo. ¿Estudiaste? Sí. Ok. Sí. ¿Qué ves ahí? Ay. Pues. Ay, no sé. ¿Sí? Yo, Perfecto. doctora, Me gusta más que me digan, no sé, y ya. ¿No es la deformidad en cuello de cisne? O sea, sí hay deformidad en cuello de cisne, pero bueno, aquí no lo estamos viendo porque lo está haciendo así. La está haciendo así. Pero seguramente va a ser una deformidad en cuello de cisne, así, si la viéramos lateral, pero la tenemos así y está así. Ahí no podemos decir que sea deformidad en cuello de cisne. En cuello de cisne la tenemos que ver lateral, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo son nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides son vasculitis. Si hacemos una biopsia de este nódulo, es diferente, si se fijan, a los nódulos de Heberden y de Bouchard. Los nódulos de Heberden de osteoartrosis son a los lados, son duros, no son rojos, son generalmente blancos porque es depósito de calcio. ¿Sí? Y estos los vemos rojitos. Entonces, si hacemos una biopsia en el centro de este nódulo, vamos a ver necrosis. Y alrededor una hipervascularidad tremenda, o sea, neoformación de vasos. Esto también ya es dificilísimo que lo veamos. ¿Ustedes se acuerdan de la caricatura de Blancanieves? De De Sí. la ¿A bruja. la viejita? Ándale, la viejita. Ah, sí. Fíjense, aparte de todo, tenía artritis reumatoide. Todo esto, pues era nódulo reumatoide el inocente. Entonces, tenía la culpa Blancanieves, no la bruja, ¿eh? Bueno, entonces son estos nódulos reumatoides de vasculitis, están rojos y seguramente, pues esto todavía tiene más tiempo todavía. Traía ahí una atrofia de interóseos. Los carpos seguramente no los flexiona. Tiene desviación cubital. Si los ponemos lateral, lo que tú dijiste, Anaí, tienes razón, probablemente pues sí vayamos a ver la deformidad en cuello de cisne. Ah, pues miren, aquí, ¿qué creen que estamos viendo? O sea, después de mucho tiempo de evolución, después de que dañamos la membrana sinovial, el espacio articular, las erosiones, ¿qué otras estructuras hay en una articulación? No precisamente adentro, sino, o sea, una articulación está compuesta por ligamentos, por tendones, por espacios, por huesos, por membrana sinovial, por cartílago, por matriz extracelular. ¿Sí me explico? Entonces, dentro de una articulación
o sea, lo que conforma una estructura articular, también tiene que ver los tendones. Entonces, después de tanto daño que tuvimos en las metacarpofalángicas, no solo se afectaron la articulación, sino que dañó los tendones. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una ruptura de los tendones extensores del quinto y del cuarto dedo, y está aquí hecho bola, ¿se fijan? Entonces, esta mano es la que le llaman mano de predicador, porque hacen esto. Entonces, desgraciadamente, esta ruptura, si no se repara en un día, máximo 2 días, así se queda. Entonces, a veces a los pacientes les fijan los dedos, les hacen una fijación, pues para que no estén caídos, pero de todas maneras, pues no van a ser muy útiles. Se pueden romper tanto los flexores como los extensores, ¿sí? Los extensores y flexores. En los flexores, pues también vemos aquí bolas que se les hacen. ¿Y por qué es tan importante que se reparen rápidamente? Porque los tendones son tan pequeñitos que se van a unir a los otros musculitos que hay y ya se va a perder y ya no lo va a encontrar un cirujano plástico. ¿Ok? No más. Un estadio radiográfico grado 4 donde los huesecillos del carpo no se alcanzan a ver, las partes blandas pues no las vemos, hay una deformidad, aquí sí en cuello de cisne, pero si lo viéramos lateral se vería mejor. Con todas las luxaciones, hay unos que hay extensión y flexión, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar después de todo esto? Inicialmente podemos tener manifestaciones generales, fatiga, pérdida de peso, mucho dolor, a veces no logran localizar exactamente cuáles articulaciones son las que les duelen, pero ya al hacer una buena exploración nos puede servir. La inflamación, mencionábamos en la osteoartrosis que a veces se daña, por ejemplo, una rodilla, de una rodilla, uno de los 3 espacios. Por lo general, cuando se daña una articulación, se daña de la rodilla, por decir, se dañan todos los espacios. Vamos a encontrar rigidez articular matutina, más de media hora. Se menciona que tiene que ser más de 1 hora o más. Y como afecta su calidad de vida, pues hay depresión. Y acuérdense que puede ser por mayor frecuencia en pacientes, mujeres, que están en la etapa reproductiva y en la etapa productiva, que actualmente, pues ya la mayoría de las mujeres trabajamos, ¿no? Y a veces pues son las que más trabajan con respecto a los hombres, o sea que son padre y madre a la vez. Entonces, si tenemos artritis reumatoide con esta fatiga, dolor, afección en la calidad de vida, pues claro que se van a deprimir. Hay algo que se encuentra en la columna cervical que puede ser una subluxación atlantoaxoidea, no es de lo más frecuente. Pero acuérdense que la artritis reumatoide puede afectar cualquier articulación. Por lo general afecta articulaciones pequeñas o medianas. No afecta por lo general muchas articulaciones grandes. Es por eso que los criterios de clasificación actuales del 2010 toma en cuenta esta situación y les da cierto puntaje, dependiendo qué articulación esté dañada. Clínicamente podemos encontrar eso. Por laboratorio podemos encontrar un factor reumatoide negativo o positivo y dependiendo de eso le damos los puntajes que se requieren.
Cuando tenemos un factor reumatoide positivo, por lo general es altamente positivo. Habíamos mencionado que tiene que ser arriba de 1,80. 1,80 es dudoso. 1/160 sí lo tomamos en cuenta. La velocidad de sedimentación globular, cuando hay un índice de actividad, lo encontramos arriba de 30 en mujeres, arriba de 20 en hombres. Proteína C reactiva, dependiendo del tipo de laboratorio que nos lo esté analizando, podemos tener 1 o arriba de 1. El anti-CCP. El anti-CCP son anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos. Hasta ahorita, en la única patología que se encuentra es en artritis reumatoide. A lo mejor al rato lo vamos a encontrar en otra enfermedad, pero por lo pronto, este es algo muy, muy característico. Si lo encontramos positivo, pero a títulos altos, ya casi podemos decir que sí tenemos una artritis reumatoide, aunque los puntajes son importantes. Tenemos que tener 6 o más. Ahorita lo vemos. Estos son los criterios de clasificación de 1987 que se quitaron porque se tomaban en cuenta ciertas características que se presentaban cuando ya la artritis reumatoide tenía mucho tiempo de evolución, como son los nódulos reumatoides que ya los vimos. Pero ahorita lo que tratamos de hacer es encontrar artritis reumatoide temprana. Y si es artritis reumatoide temprana, pues no vamos a tener el daño crónico que se tomaba en cuenta en los de 1987. Bueno. Entonces ahora tenemos los nuevos criterios que nos hablan más de inflamación que de daño. ¿Cuáles son? Son criterios, acuérdense que estos son criterios de clasificación, pero sí son importantes, tienen mucha sensibilidad, mucha especificidad y los podemos utilizar para decir que tiene o no tiene patología o cuando menos que está dudosa. Entonces tomamos en cuenta manifestaciones clínicas, manifestaciones de laboratorio con proteínas que se activan cuando hay una inflamación y anticuerpos específicos. Por ejemplo, aquí vemos que tiene que haber una articulación con inflamación, o sea, que esté inflamada en ese momento, corroborado por nosotros. No es lo mismo que nos diga la paciente, porque eso es muy frecuente. No, pues tengo artritis. ¿Por qué no? Pues es que me duele y si se me pone caliente y no sé qué. Ustedes lo tienen que corroborar. Mientras no lo corroboremos, pues no podemos decir que tiene sinovitis porque se malinterpreta. También esto es importante cuando la sinovitis no se explica por otra enfermedad, por ejemplo, un traumatismo, una picadura de insecto, cualquier otra cosa que no la podamos descartar, entonces pensamos en una sinovitis por artritis reumatoide, pero debes de tener de 6 semanas a más o más. Porque a veces dicen, no, pues es que se me inflamó la articulación y sí se le puso caliente. Sí, ¿cuánto le duró? No, pues de un día a otro. Eso no es una sinovitis permanente. Entonces vamos a tener los puntajes. Si tenemos una articulación grande inflamada, fíjense, son 0 puntos. O sea, no nos está hablando de artritis reumatoide, una articulación grande inflamada. Pero en cambio tenemos de 2 a 10 articulaciones grandes. Nomás le damos un punto. ¿Por qué? Porque no es lo común. En cambio, tenemos una articulación pequeña inflamada. Con una que tengamos, le ponemos 2 puntos. Si es de 1 a 3, son 2 puntos. Si son de 4 a 10 articulaciones pequeñas, son 3 puntos. Pero si tenemos arriba de 10 articulaciones pequeñas inflamadas, son 5 puntos. Ustedes van a decir, no, pues que arriba de 10 articulaciones pequeñas no las vamos a tener. Sí. Metacarpofalángicas. Que tengamos 2 de aquí, 2 de aquí son 4. Interfalángicas proximales, 3 de uno y 3 de otro, ya dimos 10 articulaciones. Si es frecuente que encontremos
10 articulaciones o más inflamadas pequeñas. Serología. Si tenemos factor reumatoide negativo y anti-CCP negativo, es 0. Si tenemos títulos bajos, ya sea de factor reumatoide o de anti-CCP, es 2. Pero si tenemos títulos altos de las dos, ya son 3 puntos. Si tenemos proteínas reactantes de fase aguda o proteínas de reactantes de fase aguda, proteína C reactiva normal y velocidad de cementación normal, 0. Pero si tenemos elevación de proteína C reactiva o velocidad de cementación, no necesariamente tenemos que tener las dos. Esto nos corresponde a un punto. Duración de los síntomas. Menos de 6 semanas no nos interesa. ¿Por qué? Porque no nos explica que haya un proceso inflamatorio crónico. Acuérdense que la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio crónico, autoinmune. Entonces, esa característica es lo primero que debe de estarse analizando. Entonces, si tenemos 6 semanas o más, ya es un punto. Entonces, requerimos un puntaje arriba de 6 para clasificar que un paciente tiene artritis reumatoide definitiva. Entonces, ¿por qué se hicieron estos criterios que fueron conjuntos el Colegio Americano de Reumatología con el Congreso Europeo con el, el EULAR, el Congreso Europeo de Enfermedades Reumáticas, o la Liga de Enfermedades Reumáticas? ¿Por qué? Porque permiten detectar artritis reumatoide en estadios tempranos y se requieren 6 puntos de los 10 posibles. ¿Ok? El tratamiento convencional. Alexa, ¿qué le dice el tratamiento convencional? ¿El tratamiento convencional hablaba de los fármacos o hablaba ya del tratamiento no farmacológico? Porque... No, farmacológico. ¿Disculpa? De tratamiento farmacológico. Leí que mencionaba sobre... Ahí se me olvidaron las siglas, pero sí mencionaba que el uso de glucocorticoides, por ejemplo, prednisona, se usaba a dosis bajas, debido a que a largo plazo podía hacer mucho daño. Era, creo que no más de... Ahí no me acuerdo la dosis. Bueno, okay. Pero sí había varios... Bueno, también había del FAME, ¿no? Algo así decía. Y luego que se utilizaba principalmente el metrotexato. Y esos eran como que los de primera elección o los que luego das. La hidroxicloroquina también. Y la sulfasalacina. También les dan AINES para, pues, sintomáticos, para todo el dolor y todo eso. Ok. El tratamiento convencional tiene que ir dirigido a 2 cosas. A quitar el dolor. Y a retrasar la enfermedad, ¿no? La progresión de la enfermedad. Exactamente. ¿Y cómo vamos a retrasar la enfermedad? Disminuyendo el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, eso que ustedes mencionaban, FARMES significa, Alexa, medicamentos o fármacos modificadores de la enfermedad. Eso es FARMES. Mira qué viene. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. ¿Cuáles son los FARMES? O sea, les digo, inicialmente a ustedes les llega un paciente, dice, no, pues sí tiene 6 puntos de 10. Ya, juntamos los 6 puntos. Entonces, ok, sí estoy ante un paciente con artritis reumatoide definitiva. Voy a tratar de quitarle el dolor y tratar de modificar la enfermedad, como dijo Anaí. ¿Y cómo lo voy a modificar? Pues tratando de quitar el proceso inflamatorio. Entonces, es una serie de pasos que tenemos que hacer. Antiinflamatorio puede ser, podemos dar diclofenaco, analgésico, paracetamol,
combinarlos. Hay combinaciones de analgésicos y antiinflamatorios. Los corticosteroides, ¿no, doctora? Bueno, espérame tantito. Antiinflamatorios no esteroideos primero, para tratar de quitar el dolor. Lo siguiente, como los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad tardan en actuar, algunos tardan alrededor de 6 a 8 semanas, o sea, 2 meses. Sí le vamos a estar quitando el dolor, pero el proceso inflamatorio va a continuar. Entonces, utilizamos el estándar de oro, es el metotrexate. Metotrexate lo tenemos que llevar a dosis de 20 miligramos. A veces lo tenemos que usar hasta 25 miligramos semanales. Pero como ese fármaco tarda en actuar, nos apoyamos con el esteroide que tú dices, Anel. Utilizamos el Deflazacort o la prednisona a dosis de 5 miligramos. Con eso esperamos que nos pueda ayudar a que logre un poquito de combinación con el antiinflamatorio hasta que llegue el efecto del fármaco, por decir metotrexate. ¿Sí? Por lo general usamos un solo fármaco, el metotrexate. Lo analizamos. ¿Cómo lo vamos a analizar? Hay instrumentos de medición que utilizamos para decir este paciente está respondiendo o este paciente no está respondiendo. Ese instrumento de medición, por lo general, lo vamos a estar aplicando cada 2 meses que ve el paciente o cada mes que ve el paciente. El que mayormente utilizamos es el DAS28. No sé si lo vieron. Bueno, el DAS28 se le llama así porque analizamos 28 articulaciones. Esa es una app que podemos bajar. Entonces, ahí nos dice qué articulaciones tenemos que analizar. Son los 2 hombros, los 2 codos, los 2 carpos, las 10 metacarpofalángicas, las 10 interfalángicas proximales, las 2 caderas y las 2 rodillas. Entonces ahí no, pues ¿qué les vamos a analizar? Vamos a analizar la inflamación que nosotros veamos. Si no vemos inflamación, pues decimos 0 inflamación. Pero lo siguiente va a ser dolor. El dolor lo vamos a medir por medio de una escala análoga visual. La escala análoga visual es del 0 al 10. Entonces decimos, ok, ¿cuántas articulaciones están inflamadas? No, pues que 3. ¿Cuántas articulaciones están dolorosas? Pues que 15. O 6. De la escala análoga visual, ¿cuánto me dice la paciente que tiene? Ya le preguntamos. Oiga, del 0 al 10, ¿cuánto le pone usted al dolor? No, pues que 6. Ya lo ponemos. Y luego analizamos un reactante de fase aguda, o velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva. ¿Cuál de las dos creen que puede ser más útil? Si la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva. ¿Cuál puede ser más que otra? Más útil para analizar el DAS28. Se usa la BCG, ¿no? Sí, pero el que es más útil, BSG o proteína C reactiva, o sea, las dos se pueden usar. Perfectamente está aceptado. Pero ¿se acuerdan que en el laboratorio vimos que la proteína C reactiva es más estable? Entonces, si tienen proteína C reactiva analizada y tienen velocidad de sedimentación, tomen en cuenta más la proteína C reactiva.
Pero si nada más tienen velocidad de cementación, utilizamos nomás la velocidad de cementación. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos los meten a esa calculadorcita que sale número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones inflamadas, escala análoga visual, y luego la proteína C reactiva o velocidad de cementación. Eso les va a dar un numerito. Y el numerito es importante porque nos va a decir qué tan activa está la enfermedad. Si, por ejemplo, a ustedes les llegó con un DAS 28 de 5.2 y a los 2 meses trae un DAS 28 de 3.3, va mejorando. Pero si les llegó con 5.2 y a los 2 meses les llega con 5.7 o no modificó, entonces ahí hay que agregar otro fármaco. Que a veces podemos utilizar el metotrexate junto con la sulfasalacina o metotrexate con otro fármaco. ¿Sí? Si eso no es suficiente, entonces pasamos al siguiente paso, que bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el tratamiento pues va a ser sintomático. Como habíamos dicho, los antiinflamatorios no esteroideos, primero. Pueden utilizarse los coxips y el esteroide se utiliza como puente. ¿Sí? Y se utiliza nada más por corto tiempo, mientras nos hacen efecto los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar solo el metotrexate o metotrexate con cloroquina o hidroxicloroquina o metotrexate con leflunomida o metotrexate con sulfasalacina. Si se fijan, el estándar de oro fue el metotrexate o metotrexato a dosis de 20 a 25 miligramos por semana. Cuando vemos que a un paciente le hacemos la medición y trae un DAS 28 muy alto, pues seguramente no nos va a responder con un solo fármaco. Podemos combinar metotrexate con cloroquina. ¿Sí? Si el paciente es intolerante al metotrexate, ¿qué características puede tener que es intolerante al metotrexate? Bueno, pues que si un paciente que tenga antecedentes de sangrado de tubo digestivo o que tenga antecedentes de que ha tenido alguna hepatitis, ya sea medicamentosa. Entonces pasamos al siguiente fármaco y podemos combinar cloroquina con la flunomida. La sulfasalacina por lo general es difícil que lo utilicemos en artritis reumatoide, pero se puede usar. Bueno, ¿qué es el metotrexate? El metotrexate es un antagonista de la enzima de la dehidrofolato reductasa. Entonces, tiene actividad antiproliferativa e inmunosupresora. Como efecto secundario podemos tener anemia. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con la enzima de hidrofolato reductasa. Entonces, tenemos que utilizar ácido fólico. Entonces, si estamos utilizando metotrexate, les damos cada tercer día ácido fólico. Luli, contéstale, Carla. Un momentito, ¿eh? Entonces, cuando tenemos un paciente con artritis reumatoide y tenía una biometría hemática normal y estamos disminuyendo el índice de actividad de la artritis y tenemos anemia, entonces hay que pensar la causa de la anemia que sea por el metotrexate. ¿Cómo vamos a encontrar una anemia? ¿Qué tipo de anemia vamos a encontrar cuando es toxicidad por metotrexato? Ferropenia. Megaloblástica. ¿Cómo? Megaloblástica. Ajá. Microcítica hipocrómica. ¿Qué es lo que da finalmente el ácido fólico? Es el que le da el color a la hemoglobina. Entonces es hipocrómica y microcítica. ¿Por qué megaloblástica?
por la deficiencia de ácido fólico. Sí, entonces por eso yo creo también lo pensó Fer, por la deficiencia de ácido fólico. Sí, según yo, cuando tienes por metrotexato es megaloblástica. Creo que habíamos visto en hemato, si no recuerdo mal. Bueno, lo que yo sé es que es microcíclico hipocrómico. Capaz de que tienen razón. Pero yo sé que es microcíclico hipocrómica. La siguiente me lo enseña, ¿no? Bueno, la hidroxicloroquina. No se sabe exactamente cómo actúa, pero también nos ayuda al proceso inflamatorio. Se utiliza mucho en manifestaciones cutáneas de lupus. Y también ocasiona alteración en el pH celular y eso hace que no se estén formando o que se batallen para ensamblarse las cadenas alfa y beta del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y de esa manera, pues no vamos a activar a la CD4. La leflunomida. También va a bloquear fabricación de sustancias como la pirimidina. Y de esta manera, pues, no se van a estar formando proteínas o disminuye la síntesis de proteína y también actúa inhibiendo la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso se considera inmunosupresor. ¿A qué dosis la utilizamos? Ahorita no les dije la cloroquina se utiliza a dosis de 150 miligramos diarios, la hidroxicloroquina 200 miligramos diarios, leflunomida los primeros 3 días, hay tabletas de 100 miligramos, se les dan 3, o sea, una diaria por 3 días y luego ya seguimos siempre con 20 miligramos. La sulfasalacina, les digo, casi no la utilizamos. La ciclosporina, ustedes saben que primeramente se utilizó en trasplantes renales o trasplantes de un órgano. Y estos son inmunosupresores fuertes. A veces tenemos que llegar hasta la ciclosporina A, pero actualmente hay otros medicamentos que no ocasionan tantos efectos secundarios. Se empezó a ver que hacían una nefropatía crónica. La satioprina también se utiliza por ser un agente inmunosupresor. Sales de oro ya no se usan, la de penicilamina tampoco. Más bien, si no tuvimos respuesta con algún farme anterior, llámese metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina, entonces pasamos a la siguiente, que es la terapia biológica. ¿Cuál es la terapia biológica? Bueno, la terapia biológica pues son anticuerpos, ya sea que sean anticuerpos monoclonales o son inhibidores de algún receptor. Doctora, ¿esos son los de BDMAR? O sea, las siglas. Sí. Ok. Son todos los que terminan en MAP, ¿no? Infliximab y todos esos. Ajá. Esos son los anticuerpos monoclonales, pero hay otros biológicos que son DMARD, biológicos que no son anticuerpos monoclonales, que son inhibidores de receptores como el etanercept, abatacept, ¿sí? Inhibidores de señales y de coestimulaciones también hay otros que son JAKs, o sea, inhibidores de JAK sinasas, que son de moléculas pequeñas, el baricitinib, tofacitinib. Pues bueno, en la actualidad es indistinto que utilicemos un tratamiento biológico o que utilicemos una molécula pequeña. Depende de la disposición. Esto es nada más para recordarles a qué nivel van a actuar. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales contra TNF, el adalimumab, ¿sí? El infliximab, inhibidores de interleucina 1,
que son inhibidores de el receptor de interleucina 1, es el anakinra, que ese pues, prácticamente nació y se murió al mismo tiempo. Bueno, ¿qué son los biológicos? Son inmunoterapias, son bioterapias, son terapias modificadoras de la respuesta biológica, como mencionabas. ¿Quién fue la que dijo? Dimarts. Bueno. Creo que fue Alexa la que dijo. Alexa, no te hagas, no te duermas. No quiere decir. Es que se me traba la compu, entonces no, a veces no escucho. Bueno. Esto, créanme que fue un parteaguas para la evolución de los pacientes. Tienen poco tiempo relativamente. Empezaron aquí en México a partir de 1997 para acá. Pero así ya que se empezaron a generalizar su uso fue alrededor del 2000. O sea, apenas tiene 20 horas. Digo 20 horas, 20 años. Y modificó completamente la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, decíamos, Humira, se utiliza en muchas enfermedades autoinmunes. El Humira es un anticuerpo monoclonal humanizado, 100% humanizado, que se utiliza en artritis reumatoide, en psoriasis, en espondilitis anquilosante, en artritis inflamatoria juvenil, en espondiloartropatías, en enfermedad de Crohn, en enfermedad de Cusi, en artritis psoriásica periférica, en psoriasis, bueno, en otras. El Enbrel es un inhibidor de receptor del factor de necrosis tumoral alfa, el infliximab es un anticuerpo monoclonal, pero que tiene una parte de proteína de ratón y esto daba mucha formación de autoanticuerpos. Y así tenemos muchos. El Roactemra, por ejemplo, es un inhibidor del receptor de interleucina 6. Orencia es un inhibidor del receptor de interleucina, no, del factor de necrosis tumoral alfa. El tofacitinib, aquí les digo que son inhibidores del sistema de JAK sinasas. Son moléculas pequeñas que han dado muy buena respuesta y que no han demostrado ser inferiores a todos los anteriores. Es por eso que indistintamente, después de que no respondimos a un fármaco convencional, nos podemos pasar directamente a tofacitinib. Bueno, entonces aquí les digo la estructura de la adalimumab o del Humira. Es un anticuerpo monoclonal 100% humano, recombinante, que se une tanto a el factor de necrosis tumoral alfa libre como en unión a la membrana celular. Las indicaciones, la dosis que se utiliza es de 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas. Se utiliza junto con metotrexate. ¿Por qué? Porque ha demostrado que potencializa el efecto del metotrexate, o sea, por lo general lo utilizamos en combinación. En cambio, las moléculas pequeñas las podemos utilizar solas. El rituximab lo podemos utilizar solo, que es un anti-CD20. Aquí tenemos la representación esquemática de anticuerpos monoclonales. El infliximab, que tiene una proteína de ratón. El adalimumab, que es 100% humano. Y otros que no los tenemos aquí en México. Esto era lo que decíamos del MAP, ¿verdad? De los anticuerpos monoclonales. Cuando son anticuerpos monoclonales, tienen la terminación MAP. Y dependiendo de hacia qué se sintetizaron, son los sufijos que van a tener. Por ejemplo, si MAP quiere decir que es de una proteína no 100% humanizada, como de ratón, por ejemplo, el infliximab y el rituximab. Y en cambio, cuando es completamente humanizada, es el mu de humano. Pues aquí está la nomenclatura, y nada más
como cultura general. ¿Sí? Por ejemplo, cuando son quiméricos, pues traen el sufijo su, sertulizumab. Su es humanizado, o sea que no es 100% humano. El sertolizumab es un anticuerpo monoclonal contra interleucina 6. Cuando se crearon específicamente para enfermedades inmunológicas, pues tenemos el sufijo li, adalimumab, infliximab. Pero cuando se crearon para tumores, tienen el sufijo tu, aunque el rituximab se utiliza mucho ya para artritis reumatoide o para otras enfermedades autoinmunes, inclusive para la hipertensión pulmonar. En cambio, cuando se crearon para enfermedades virales, tienen el sufijo vi. ¿Quién sabe ahora para el coronavirus que vayamos a encontrar? ¿Sí? Ok, entonces, tomar en cuenta que lo que queremos es disminuir el proceso inflamatorio, tomar a los pacientes en una artritis reumatoide temprana, no cuando ya están con discapacidad. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Doctora, a lo de la anemia, pues yo había leído en el libro que sí podía dar de los dos tipos de anemia. Por ejemplo, anemia megaloblástica en caso de deficiencia de ácido fólico y se podía dar la anemia microcítica hipocrómica por la inflamación crónica en la que se presenta el paciente. Entonces, tal vez eso responde lo de la anemia. Fernando, teníamos razón los dos. Ok, muy bien. Doctora, la terapia con biológicos es muy cara, ¿verdad? Muy, muy cara. Afortunadamente, en el sector salud lo hay. Bueno, hay en el Seguro Social y en el ISSSTE. En salubridad no. Salubridad lo único que hay son fármacos y esteroides y analgésicos. Pero afortunadamente los pacientes con seguro les va muy bien y a los del ISSSTE. Porque son terapias, te estoy hablando que mínimo 40,000 pesos mensuales. Y hay unos que cuestan todavía más. Los inhibidores de JAK sinasas, que son los de moléculas pequeñas, esos prometen ser un poquito más baratos. Mientras que la terapia biológica, alrededor de esa cantidad. En cambio, los de moléculas pequeñas puede ser como 25 o 30,000 pesos mensuales. La mitad, casi. ¿Qué otra cosa? Nada más, doctora. Ok. Creo. Bueno, la siguiente es lupus, ¿verdad? Sí, doctora, Sí. sigue el lupus. Bueno, los artículos estuvieron muy bien. Cada vez vamos mejorando, o sea, todos les han echado muchas ganas. Estoy muy contenta por eso, porque sí están sacando buenos artículos. Los resúmenes están bien. Nomás nos falta lo que es la